Aquí analizamos tendencias, descubrimos oportunidades y te damos las herramientas para invertir de manera informada y estratégica. Aprende sobre el negocio de bienes raíces. Giancarlo González Ascar, Radio Isla 1320 y Urbital Podcast te presentan Urbital. Bienvenidos a otro episodio del Urbital Podcast, donde hablamos sobre bienes raíces, oportunidades de inversión y todo lo que necesitas saber para tomar decisiones inteligentes en el mercado. Recuerda que puedes vernos y escucharnos en Spotify, YouTube o Apple Podcast y que también puedes descargar la aplicación, el Urbital App, para conocer sobre los precios de las propiedades en tu área y orientarte bien sobre cómo salir al mercado con información confiable. ¿Cuán confiable? Pues mira, mes de octubre, comparto rapidito información del último momento. Se vendió una propiedad en la calle Luna en el Viejo San Juan en 2.1 millones, propiedad histórica con 284 metros. El Viejo San Juan sigue sólido y vendiéndose en precios récord. En la Villa de Torrimar, la urbanización de alrededor de donde está Fernando, o por esa área, se vendió una propiedad en 1.5 millones. Sí, me sorprende. Todavía en Torrimar, en las áreas de Torrimar están vendiéndose bien. Y en Villamar, Carolina, se vendió una en 1.375 millones. Mira, pay. Así que ventas altas. Igual, si miramos el otro lado del espectro, el mercado sigue activo entre los precios de 135 y 300 mil. En, por ejemplo, Parque Ecuestre, Valle Carolina, se vendió una en 145 mil. Y en Villa Carolina se vendió otra propiedad en 165 mil. El promedio. En el precio promedio correcto. En San Juan, Caribbean Seaview, se vendió algo en 150 mil. Extensión Country Club, 174 mil. Así que el mercado sigue bifurcado. Hay fuerza en el lujo, pero también una base sólida en propiedades. Correcto. Y para hablar sobre la situación del mercado y estos precios que siguen en aumento, en parte de lo que conversamos ayer con Coral, la semana pasada con Coral, no hay inventario. ¿Qué tenemos que hacer para desarrollar nueva vivienda? Para eso nos acompaña el desarrollador Alejandro Brito. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias por aceptar y por estar aquí con nosotros, Alejandro. Tú llevas desarrollando y construyendo vivienda en Puerto Rico desde los 90 y tanto, desde el comienzo de los 90. Es parte del negocio familiar. ¿Qué mucho ha cambiado desde allá hoy? Es otra cosa, 180. por completo. Pero dice, todo cambia, pero también muchas cosas siguen igual. El proceso de un permiso, de obtenerlo y de salir al mercado sigue igual de lento, ha empeorado. No, es mucho peor. Mucho peor. Sí, mucho peor. Wow. Tú que sabes mucho de la tecnología y estás envuelto totalmente en estas cosas tecnológicas. Para mí, el Single Business Portal, que tiene muchas cosas buenas, pero tiene algo malo, que de repente el proceso de permiso se convierte en un proceso anónimo. Antes, yo me montaba en el auto, iban personas a ver al director de área de ARPE o al subdirector de área de ARPE, esperaba en una oficina, conocía a la secretaria y le presentaba y le podía explicar en ese momento o más adelante cualquier duda o pregunta que él tuviera sobre el proyecto. Inclusive, habían ocasiones en que él se montaba en su auto y nos hacía visitas al proyecto. Eso pasaba para con ver los subdirectores de ARPE. Con subdirectores y directores de ARPE. Recuerdo una persona que le tengo mucho aprecio, el ingeniero Ramón Ayala, Moncho Ayala. Y las oficinas quedaban donde está ahora The Residence, al lado de Ciudadela. Me recuerdo que quedaba en el segundo piso, arriba de un McDonald's. Y el ingeniero Ayala era una persona que tenía personal conocimiento de todo lo que está pasando en su área. Lamentablemente la oficina no tenía los recursos que necesitaban. Había veces que uno tenía que hacerle la carta de autorización para que ellos la firmen, porque no tenían fotocopiadoras hábiles, no tenían las computadoras hábiles. Estoy hablándote del comienzo de los 90. Pero había un proceso de comunicación entre el desarrollador y los oficiales gubernamentales a cargo de supervisar las obras, que era mucho más íntimo en el sentido de que se podían contestar preguntas. Ahora mismo, a través del Single Business Portal, uno hace una famosa SRI y es anónimo. O sea, aquí desde hace años que no se hablan con una persona, a menos que uno pide una cita y tarda X número de semanas o meses y pueda ver a la persona. O sea, hay una
intimación de que hay corrupción si hay contacto entre el ente de permisos y el proponente, cuando es todo lo contrario. O sea, mientras más informado está el oficial de permisos, menos miedo tiene a dar un permiso. Y ese es el rol que quizás han querido tratar de sustituir con el rol del PA, del profesional autorizado, o esa persona más bien es como un gestor. No, el profesional autorizado es una persona que da fe y se juega su título. Exacto. ¿Okay? Que no es lo mismo. Al igual de que los abogados ven su título como sagrado y que importante es el título, lo mismo es con la práctica de la ingeniería y de la arquitectura debidamente licenciada. Esa persona lo que hace es básicamente no brincar un paso, pero acelerar trámites que son bastante no controversiales, trámites que son ministeriales, que ya el sistema de permiso de OCPE está sumamente lleno de trabajo. Entiendo que hay unas 40 o 45 vacantes dentro del OCPE ahora mismo que son necesarias llenar para poder atender pues todos los permisos acumulados por los últimos años. Pero el profesional autorizado es una pieza clave para poder acelerar los trámites de permisos en Puerto Rico. Pero mi comentario es que de cómo era antes a cómo es ahora, yo prefiero cómo era antes. Y ese cambio grande ocurre en el SuperSIP, cuando se crea la nueva ley bajo Fortuño, es después. ¿Cuándo es que ves cuando todo se convierte digital, o sea, a través del Single Business Portal, del SBP, pues el proceso ya pasa. Es similar a las redes sociales, cuando es bien fácil criticar por las redes sociales o en el Nuevo Día Online o por el anonimato que da. Y es mucho más fácil no dar permisos cuando no hay consecuencias y es todo anónimo y se queda, los permisos es algo abstracto, ¿no? Los permisos tienen nombre y apellido. O sea, tú puedes tener el sistema computarizado más adelantado del mundo, pero del otro lado de esa computadora, de esa pantalla, claro, hay un humano que tiene que apretar, o como hacían en la época de los romanos, con el pulgar para arriba o el pulgar para abajo. La falta de comunicación, y no solamente estoy hablando con OCPE, es inclusive peor aún con las agencias, te podría decir Acueducto, Luma, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, que tú necesitas todos esos endosos para poder tener el permiso finalmente de OCPE. Poco a poco y a través de relaciones de que hay inspectores de áreas o hay gerentes de áreas por muchos años, pues se puede establecer una comunicación y una confianza a través de 10, 15, 20 años de que uno como desarrollador o como contratista hace las cosas bien, todo por el libro, y esperar lo mismo, o sea, la misma consistencia de parte de estos funcionarios. ¿Ustedes han desarrollado vivienda en otras jurisdicciones fuera de Puerto Rico? Hemos hecho proyectos en República Dominicana. Mi padre es de aquí, de allá, pero ahora mismo estamos concentrados en Puerto Rico, donde vemos una gran oportunidad. República Dominicana también tiene sus escollos. O sea, a eso iba. Muchas personas dicen que la República Dominicana, en República Dominicana hay un problema bien grande de títulos de propiedad. Hay una gran cantidad de títulos de propiedad que son falsos en República Dominicana. Y te llevas una ingrata sorpresa de que el título nuevecito con holograma, todo brilloso, que se ve desde Google Earth, es falso. Y el título viejo, que está en papel de calcar, que tienen unos residentes desde hace 70, 80 años, es el título correcto. Pero la ley en República Dominicana es el sistema legal napoleónico, francés. No es el sistema español que tenemos aquí, tanto para inscribir propiedades, registrador, y tanto para los títulos. Hay una cosa que se llama el deslinde, aunque la casa no esté en la zona marítimo terrestre, todo es por deslindes y tarda una gran cantidad de años en tener un título limpio. Años. Eso es cierto. También ahora hay otros problemas, que tenemos una política migratoria con el presidente Abinader de deportar a todos los empleados haitianos que no estén regularizados.
Los ciudadanos haitianos son la mano de obra de la industria de construcción y son la mano de obra de la industria de la agricultura. ¿Cómo es el dominicano acá? Parcialmente. También aquí hay, porque allí sí que el dominicano no trabaja ni en agricultura ni en construcción, cero. Aquí por lo menos hay grandes, miles de empleados puertorriqueños que trabajan en la industria de la construcción. Hay lugares que son míticos, como el barrio Peña Pobre en Naguabo, sí, que ahí está la mitad de la industria de la construcción de San Juan, o de Guaynabo para acá. Son miles de empleados, todos en familia, todos del mismo barrio, y son todos puertorriqueños. Pero República Dominicana también tiene sus retos, o sea, ningún lugar es perfecto, algunos son mejores que otros. Ahora, mencionas esto del anonimato con el Single Business Portal. ¿Dirías que el Single Business Portal es más problemático que el plan de uso de terreno? Porque también en otras entrevistas que he tenido, desarrolladores han resaltado que el problema principal está en el plan de uso de terreno y la limitación que hay de la cantidad de tierra que es desarrollable. ¿Cuánto del problema que hay en Puerto Rico de vivienda está atado, en su opinión, al plan de uso de terreno? En mi opinión, y es mi opinión personal, es que los permisos es el problema 1, 2 y 3, 4 y 5 y por ahí para abajo okay, de la razón por la cual en Puerto Rico no se construye. Y no solamente son los permisos, es la fiabilidad de esos permisos. Porque esta es una de las pocas dependencias que se dan permisos y después se quitan. Que se hacen acuerdos y después no se honran. Y la incertidumbre es el peor enemigo de la inversión. ¿Qué ejemplo reciente, por ejemplo, de un acuerdo que no se honra, que no? Aquí, bueno, usted podría dar uno. Una compañía que vino a Puerto Rico que se llama Energy Answers, que iba a ser una planta de waste to energy en Arecibo, en un lugar que había un problema grandísimo de basura, porque están cerrando, la EPA está cerrando muchos vertederos a través de la isla. Y también teníamos un problema de generación de electricidad en el área norte de Puerto Rico. Y esta planta de Energy Answers vino a Puerto Rico, se le dieron los permisos y después pasó lo que siempre pasa, que los activistas, la prensa, los anónimos, el colectivo A, el colectivo B, y entonces donde lo colgaron fue con la franquicia de agua que había que darle, para el caño Tiburones se llamaba, y se la retiraron, y al retirarle la franquicia de agua pues no podían enfriar sus turbinas y por consiguiente el proyecto pues se canceló. Otro que puedo decirte es uno que se llamaba Hugo Neu, que se iba a hacer en Guaynabo, que era la planta de reciclaje más grande del mundo. ¿Sabes dónde la hicieron? ¿Dónde? En República Dominicana. ¿Okay? La planta de reciclaje de Hugo Neu la iban a hacer justo al frente del vertedero de Guaynabo. El que uno sube por la carretera 834. Exactamente, la carretera. Sí. Y era una iniciativa, entiendo, en aquella época del alcalde Héctor O'Neill, en que el vertedero Guaynabo se cerró y la única función que tenía era de acopio y de reciclaje. Exacto. Y se iban a reciclar televisores enteros, estos plasmas enteros. Estaba a cargo de una persona puertorriqueña que se llamaba Greg Cortés. Esos terrenos recientemente el municipio de Guaynabo los adquirió mediante compra. Eran como unos 60 acres en Guaynabo. Ese es uno. Y un sinnúmero de otros proyectos que uno... Por lo que estoy percibiendo entonces es más bien el ambiente y el clima de hacer negocios en Puerto Rico. De nuevo. Que incluye la concesión de permisos o cuán fácil o difícil es obtener un permiso para hacer cualquier tipo de desarrollo aquí en Puerto Rico. Ahora, estos dos ejemplos son, válidos, pero uno es el waste to energy y el otro era el vertedero. Enfocándome más en vivienda. Ocurre también que proyectos de vivienda, no sé si un ejemplo, Esencia, por ejemplo, está ahora pasando. Esencia está pasando por esto. El de San Miguel, Four Seasons. Creo que era en Loíza, en el norte de Puerto Rico, de hace muchos años. Yo no tengo nada que ver con estos proyectos, pero lo que estoy diciendo es que yo sé que yo no voy a invertir en Nicaragua,
por darte un ejemplo, porque sé que el clima de negocio en Nicaragua es comunista, dictatorial, es incierto, no sé las condiciones del mercado, pero como sé que es malo, pues ya lo descarto. Sé que puedo invertir en Nueva York porque la ciudad ya está completamente zonificada. En Nueva York, a menos que sea un cambio grande de uso, ya la ciudad está cuadriculada y zonificada. Aquí puedes hacer industrial, aquí puedes hacer casas aquí, o apartamentos por la densidad, aquí puedes hacer oficinas. ¿Y esa no era la idea del plan aquí? Lo que pasa es que, y esto es algo bien interesante, y es que en Nueva York, y digo el ejemplo de Nueva York porque fue donde estudié y fue donde trabajé y es uno de los modelos que conozco mejor, aparte de Puerto Rico, o que conozco algo, es que en Nueva York, antes de zonificar, hacen todos los estudios de infraestructura, de feasibility, de viabilidad, hacen los estudios de tránsito, hacen los estudios ambientales de rigor y después dan la zonificación. En Puerto Rico se zonifica primero, pero después de tú estar zonificado, aunque sea industrial pesado, hay que hacer el documento ambiental, hay que hacer el documento de las SRI, a ver si hay electricidad, a ver si hay agua, a ver si hay internet, a ver si hay alguna objeción comunitaria. Nosotros vamos al revés, que es lo que yo entiendo, que el plan de uso de terreno ya ab inicio, desde el comienzo, está mal. Sí, porque es un wishful thinking. Correcto. O sea, es y como luego entonces se valida y se confirma si en efecto se puede hacerle eso ahí. Correcto. Y vamos al revés. Y es un plan de país, una hoja de ruta, tiene que ir en un orden en particular. Lamentablemente nosotros no vamos. Mira, hay muchas veces que yo le digo a eso la falta de la parte 3D. Cuando tú ves las cosas en 2D, por ejemplo, yo puedo ver un plano y puedo construir 100 casas en ese plano, pero ese plano no me dice a mí si ahí hay un risco, una montaña, si era una cantera, si le pasan 4 cuerpos de agua por el medio, porque no los refleja. Cuando uno ya lo ve, entonces uno dice, mira, construir en esta montaña de piedra va a ser imposible. O construir con estas pendientes no están a código. Y ahí es que uno dice, esto sí se puede y esto no se puede. Y es muy importante porque el plan de uso de terreno se ha convertido en una guerra ideológica de que, por un lado, estamos casi como los políticos de Estados Unidos, o a la extrema derecha, MAGA, o a la extrema izquierda, woke. Sí, Cuando todo el mundo está en el medio. Entonces el plan de uso de terreno está secuestrado por unas personas que no quieren que se construya absolutamente nada, que quiere áreas de contemplación, que eso es lo que tiene el último plan de uso de terreno, áreas de contemplación. Y hay otras personas que obviamente quieren construir en lugares donde no se pueden. Un ejemplo, la falda del Yunque, o manglares, o en la zona marítimo terrestre, en condados, como hemos visto recientemente, o en Ocean Park. Pero hay un camino en que se puede entablar un diálogo y llegar a posturas pues que satisfagan a todas las partes. Pero en Puerto Rico hay terreno. Nosotros en nuestra compañía personalmente tenemos 1,000 acres zonificados en Guaynabo. ¿En Guaynabo? En Guaynabo para construir. Y los permisos fluyen a cuentagotas, como empezando en 0. Y están zonificados, terrenos zonificados comercial. R1. C3, comercial 3, que es la zonificación más alta que hay. Y comercial 2. ¿Y en eso puedes hacer uso mixto? Eso no... Puedes hacer uso mixto, puedes hacer hoteles, puedes construir residencial. Lo que no puedes hacer es comercial en R, en residencial. Exacto. Pero sí puedes hacer uso mixto aquí. Pero que cuando uno va a pedir 1000 permiso... cuerdas en Guaynabo, C3... No todas son C3. Okay. Hay algunas C3, otras C2, otras R5. Sí, casi todas R1, pero todas zonificadas. Así que en cualquier momento se pudiera plantear la oportunidad de desarrollar. Correcto. Pero cuando uno va a pedir una REA o unos permisos, es como empezar en 0. Lo único que tienes es la zonificación.
Pero todo lo demás, el documento ambiental aprobado, la conexión para la electricidad, para el sanitario, el permiso de la autoridad de carreteras. La autoridad de carreteras es bien complicado, muy complicado, porque tienen, lamentablemente a la agencia le hace falta muchos empleados en el área técnica, no de reparar baches en las calles. Sí, en el expreso. No, en el área técnica. Y la autoridad de carreteras siempre se ha distinguido por tener grandes ingenieros, diseñadores de carreteras y de planos, pero grandes ingenieros. Puedo pensar en algunos que le dieron el premio de ingenieros del año, el ingeniero Efraín Irizarry, el ingeniero Fernando Chalas, grandes diseñadores en carreteras que ya se retiraron o se han ido a la práctica privada. Pero carretera es un gran escollo para el desarrollo. Piden unos estudios de tránsito que tardan meses, aparte de ser bien costosos, pero tardan muchos meses. Y de hecho están obsoletos esos estudios de tránsito que hacen en el términos de el impacto que tienen el automóvil y las carreteras que hacen falta. Te voy a dar una anécdota interesante. Nuestra compañía estuvimos como por 15 años para construir el conector Los Filtros. El conector Los Filtros es una avenida de 4 carriles que conecta la avenida Las Cumbres con la avenida Lomas Verdes. O sea, la avenida 199 con la avenida 177. Correcto, que es en la luz donde está por el campo de golf. Correcto, sí. Y una de las razones fundamentales para hacer esa avenida es que no continuó la avenida Las Cumbres hasta Bayamón. Está construida de Guaynabo hacia Bayamón y de Bayamón hacia Guaynabo, pero hay un tramo que es un puente grande que había que hacer sobre el río Bayamón, que costaba pues cientos de millones de dólares. Iba a tener un peaje, iba a ser la primera salida del norte de Puerto Rico al área metropolitana. Usted viene de Manatí, viene de Dorado, viene... y ahí iba a ser la primera salida posible hacia el área metropolitana. Y aparte de que no había dinero, también el municipio de Guaynabo se oponía porque le iba a pasar un tráfico en una avenida de 6 carriles por el mismo medio del ayuntamiento. O sea, por el Mets Pavilion, por el Centro de Bellas Artes, por unas áreas residenciales como Los Reales, Colinas Metropolitanas y otras, a lo cual el municipio consideraba que era una cantidad de flujo que no era aguantable. Con razón. Y entonces nosotros nos vimos enclavados los terrenos del negocio y surgió la idea de hacer el conector Los Filtros privadamente. Al final del día terminamos poniéndole un peaje electrónico, lo cual viabilizó el financiamiento del mismo y resultó ser un éxito. Y ha permitido crear no solamente proyectos nuestros, pero proyectos en Montecielo, en Riviera, en Residences, uno que se llama The Cove, proyectos comerciales como ciertos... La Rambla también, más para atrás. La Rambla, food courts y muchas cosas. Y el ayuntamiento pues recibe una rentabilidad. El beneficio nuestro es que se construyó específicamente y hubo que hacer un estudio de tránsito. No, aquí lo hubo que hacerlo con la compañía Stewart Davis and Gleave, que fue la que hizo el estudio de tránsito para Metropistas completo en Puerto Rico. Y nosotros pudimos contratarlos a ellos, ya habían hecho el resto de Puerto Rico, pues hicieron el nuestro. Y o sea, esta carretera se hizo con fondos privados, ese conector. Fue una APP exitosa. Fue la única carretera que se construyó en ese cuatrienio de Alejandro García Padilla. Nos ayudó mucho un compañero que estaba aquí antes a viabilizarla. Y todo cayó en orden y se pudo hacer una APP municipal. Nosotros pusimos nuestros permisos, nuestros planos y nuestro terreno y se lo donamos al municipio. Y también organizamos el financiamiento. Y el municipio entonces... Una pregunta. Ahora, creo que muchos de los desarrollos que se han hecho ahí han sido muy buenos. Las residencias a las que familias han querido aspirar a poder llegar. Ahora, hago una observación. Y no sé si va con la planificación. Esto tiene que ver con una mentalidad más de
planificadora, pero si yo estaba en el tren urbano hace una semana en una actividad en el Deportivo y de regreso me habían comentado que la estación de Jardines pudiera tener un conector a Riviera. Y me bajo en la estación de Jardines y camino por esa urbanización y veo que en efecto hay una verja que está cerrada con una muralla que tiene un camino que te hubiese llevado a Riviera, que se cerró por una decisión de desarrollo, pero se hicieron casas y no se conectó la urbanización al tren. Entonces yo observo que si yo vivo en Riviera, yo me tengo que montar en el carro para ir hasta el Longhorn que está al lado, o el Wendy's o el Mesón. O sea, estos desarrollos comerciales que se hacen, no se piensa en el tema del uso mixto, que elimina un poco la dependencia del automóvil, y uno ve el tapón infernal que hay en los filtros, y de repente veo que, oye, Riviera pudo haber tenido un acceso a la estación del tren de Jardines y pudieran haberlo usado para ir al Deportivo, para ir al Choliseo, pero no, se cerró. Y el desarrollo adicional que se va haciendo va con el desparrame de depender del automóvil. No te puedo... O sea, Riviera es muy bien construido por unos amigos y colegas de BRM. No quito eso, solo menciono el hecho del acceso al tren. Recuerdo hace muchos años, donde está Riviera, había un master plan, se llamaba la Finca Rosso, y había un master plan de hacer 2,000 o 3,000 viviendas de interés social vertical. Y era con una densidad bien alta, alrededor de 40 unidades por cuerda. O sea, son 40 unidades por 4,000 metros aproximadamente. Y el proyecto no prosperó. Una de las cosas es que Riviera era un terreno pantanoso, fangoso, y me imagino que había que hacerlo todo en pilotes a unos precios bien elevados. Pero la estación se llamaba El Polvorín. Ajá. Porque el sector de atrás se llama El Polvorín. Y si mal no recuerdo eso, pero el conocimiento lo tengo porque el conector que nosotros construimos en APP con el municipio de Guaynabo, en el plan vial de Puerto Rico, continúa debajo de los cables eléctricos entre Riviera y el Longhorn que tú mencionas, hasta la carretera número 5. Correcto. Está en el plan vial de Puerto Rico y me recuerdo que había que hacer o un puente o un túnel pequeño para poder ir por debajo de los rieles del tren urbano. Esa parte la recuerdo. Pero volviendo a lo del conector, es que el conector se hizo y está en el memorial explicativo, única y específicamente casi para viabilizar los desarrollos a ambos lados del conector. Y ahora que estoy proponiendo un proyecto basado en ese memorial explicativo, me están pidiendo un estudio de tránsito de la autoridad de carretera. Cuando la razón que se hizo la carretera es para viabilizar estos proyectos. O sea, que es parte de lo que te estoy diciendo. Y otra cosa que es bien retante en el sistema de permisos es que, recuerda, no es un permiso. Son como 50 permisos que necesitas todos los permisos, si no, cuando vas a dar send, no sale. Como una orden de Amazon. Si te falta una coma o te falta el método de pago, la dirección, le puedes dar buy o comprar. No sale porque falta y puede ser algo que quizás no debería de impedir todo. Puede ser del Instituto de Cultura, puede ser del Departamento de Agricultura. El Departamento de Agricultura tiene injerencia en todos los permisos para ver si los terrenos son de alto valor agrícola. O sea, hay unas capas y capas y capas y capas. Y es un proceso complicado en Puerto Rico. Un proceso bien complicado. ¿Qué rol, en su opinión, deberían de jugar los incentivos o subsidios para poder quizás viabilizar proyectos en zonas urbanas? O inclusive en zonas de desarrollo abierto. Actualmente los desarrollos que usted hace, pasas por el dolor de cabeza de los permisos. Encima de eso, ¿obtienes algún crédito? ¿Has utilizado algún tipo de ayuda federal para proyectos? No, nosotros el único proyecto que hemos, y está en construcción, es una égida para personas de bajos recursos en Guaynabo, frente a las Ramblas, una égida de 192 apartamentos
con fondos CBDG-DR. Pero paga arbitrios. Inclusive el municipio de Guaynabo subió las tasas de arbitrios del 5 al 7% para proyectos de más de 50 millones. Dios mío, señor. Y si son proyectos con fondos públicos, al 9% los arbitrios. Y esto es sin empezar a construir, pagando... Hay que pagarlo todo el primer día. Y se pagaron casi $3 millones en arbitrios el ¡Wow! primer día. Y pagan patentes y pagan cargos, no de conexión, pero todas las mejoras extramuros las paga el proyecto. Mejor extramuro para el que no entiende. Ampliación una de subestación eléctrica. Unas mejoras a la subestación eléctrica, mejoras al sistema de sanitario, ampliación de carreteras, soterrar cables eléctricos que ahora están aéreos y ponerlos bajo la tierra, y aportaciones. En este caso está exento de las aportaciones por ser un proyecto de interés social. La égida cuenta como interés social. Sí, ese es el único beneficio. ¿Cuál es el cupo? ¿Cuántas personas? 192 apartamentos. Para renta. Para renta subsidiada a través de los fondos CBDG-DR. O sea, el gobierno de Puerto Rico no le costó $1. Al contrario, ganan dinero a través de la otra cosa es que los permisos también cuestan. Radicar permisos en un proyecto de $50 millones, los permisos te van a costar más de $500,000. El costo del permiso. Dios mío. No es de los arbitrios, esto es el costo de los permisos. Pero yo los créditos hay que usarlos inteligentemente, son un gran arma. O sea, no solamente los créditos, pero las exenciones. Ya hemos visto también como la ley 2022-60 ha traído un gran número de personas para invertir en Puerto Rico. Trae mucha manufactura. Y entonces los créditos contributivos hay que tener las prioridades que tiene el gobierno y usarlos inteligentemente. Los créditos contributivos no hacen que un proyecto sea exitoso o no. El proyecto que más créditos contributivos ha recibido en Puerto Rico en área urbana es Ciudadela, y Ciudadela quebró antes de que lo terminara el grupo de Putnam Bridge. Digo, y con ese quebraron un montón de desarrolladores en la caída del 2008. Pero este sí tenía, la itineración original de Ciudadela tenía millones de dólares de créditos contributivos que le devolvía el 75% de lo invertido, del costo de construcción. Imagínate. Y de todas maneras el proyecto fracasó. O sea, que el tú tener créditos contributivos no quiere decir que el proyecto está destinado al éxito. Si coges una historia reciente de todos los hoteles que se hicieron en Puerto Rico en los últimos 20 años, todos tenían créditos contributivos, participaciones del Hotel Development Corporation, de HDC, tenían subsidios eléctricos, tenían todos, y casi todos se fueron no en bancarrota, pero que él tuvo que entrar el TDF, el Tourism Development Fund, a pagar el menoscabo de todos estos proyectos. Eso es cierto. En Puerto Rico. O sea que el tú tener créditos contributivos no garantiza el éxito de una obra. No, quizás lo que se ha discutido o se ha planteado es que tenerlos puede viabilizar que se haga vivienda que pueda ir más asequible. Que puede viabilizar que una estructura que remodelarla y sacarla al mercado, pues por los costos sería vivienda de 400, 500, 600 mil, pues quizás la puede sacar en 300. Pero nuevamente, o sea, construir en casco urbano es sumamente caro para comenzar. De nuevo, no es lo mismo tú construir en un área verde, un greenfield, como lo dicen, o un brownfield, que construir en el mismo. O sea, tirar una yarda de hormigón en el medio del condado o en el viejo San Juan es mucho más oneroso que tirarla en Bayamón, en Riviera, o tirarla en Guaynabo. O sea, sencillamente... Pero si la estructura ya está hecha. Bueno, hay que ver si la estructura, al ser estructuras antiguas, tienen problemas de lead paint, tienen problemas de asbesto, tienen problemas de que no están a código
porque no tienen el uso, la cantidad de varillas que requieren ahora mismo, no tienen las escaleras de emergencia que piden los códigos ahora, los ingresos y egresos, sistema de incendio, que a eso yo le llamo, y es mucho más caro que de construir de cero, es plancharse la camisa puesta, con la plancha caliente. Porque uno está haciendo, siempre remodelar es más oneroso que construir from the ground up. En estos casos, obviamente, todo el mundo quiere preservar las áreas verdes que tenemos, todo el mundo quiere volver a y tratar de renovar los cascos urbanos, pero es muy caro. Y también hay que ver si la preferencia de los clientes es eso. O sea, yo, yo vivía en Viejo San Juan 20 años. Solamente hay ciertas personas que... Yo quedo ahí todavía. Ciertas personas que le puede gustar eso. O sea, hay problemas de tráfico. Las fiestas de San Sebastián se convirtieron en la Sanse hace 15 años. Antes no había... A veces me voy, a veces me quedo. Pero digo, a mí también cuando hay cualquier problema económico, todas las manifestaciones son en el Viejo San Juan. Y desde el año que se fueron las 9:36 para acá, pues las protestas, o ya viste la situación que pasó con lo de Ricky Rosselló en el verano del 2019. Me tuve que ir de allí una de esas noches. Has visto lo que pasó también con las múltiples marchas en contra de Luma que ha habido, en contra de los gobiernos de turno, pero se convirtió sumamente difícil vivir en el Viejo San Juan hasta cierto punto. Cuando mejor estuvo fue durante la pandemia, que estaba todo limpio y bien tranquilo. Pero una pregunta, ¿es posible poder hacer vivienda asequible en el mercado actual sin subsidios o algún tipo de ayuda? Es muy difícil. Mira, el tirar una yarda de hormigón para una vivienda de interés social, ese hormigón, esa yarda, vale igual que tirarla en Dorado Beach East. Correcto. Tiene la misma cantidad de varilla por código, tiene el mismo tipo de hormigón de 3,000 libras de presión por pulgada. O si es de edificios, pues 4,000 libras. O sea, es igual de caro. O sea, que no se pudiera al día de hoy ajustar en algún punto del proceso a nivel de permisología o está directamente alineado a que los costos de construcción bajen. Los costos de construcción no van a bajar. No van a bajar. Muchas cosas. Tan reciente, y tu pregunta, tan reciente como el 2017, nosotros estábamos construyendo a $50 el pie, sin movimiento de tierra. En el 2017. En el 2017, antes del huracán María. En Puerto Rico hubo una estabilidad, y era por la recesión y por la depresión en el mercado de viviendas, que estaba muy estable. Y para hacer vivienda, te diría, de clase media, con terminaciones moderadas, no las terminaciones de Dorado, pero tampoco terminaciones de interés social, sino vivienda de mercado, de workforce housing, como las Ramblas. Pues el costo de construcción era alrededor de unos $50 el pie de costos duros, de hard cost, sin incluir financiamiento, ni el costo de la tierra, ni los planos, ni los arbitrios. Y eso era lo que había en ese momento. Después, cuando vino el huracán, pues obviamente crea un problema. Un litro de gasolina antes del huracán era $1 el litro, y por los próximos 6 meses después, hasta que se normalizó la situación eléctrica, costaba hasta $10 un litro. Entonces, si tienes un movimiento de tierra que es todo diésel, o sea, mover tierra o limpiar escombros, pues se hace prohibitivo. También en Puerto Rico, cuando llegó Tu Hogar Renace, fue que todos los precios se viraron. ¿Qué es Tu Hogar Renace? Tu Hogar Renace fue el programa del gobierno que destinó unos $132 millones para arreglos inmediatos a personas y casas afectadas. Y ahí era que uno decía, mira, esta puerta $800, y eso creó una inflación porque los obreros que estaban en otros proyectos, todos querían ir a trabajar en este programa muy meritorio, Tu Hogar Renace, porque arregló muchas y muchas casas. Pero ahí se abrió la pluma
en mi opinión. Luego pues vino el COVID, vino la escasez de mano de obra, vino el boom de construcción, vino el boom de materiales. Todo el mundo durante el COVID, por los estímulos que se dieron y el dinero que se dio, todo el mundo tenía dinero para gastar. Ya sea, me recuerdo que no habían plasmas grandes en Costco, no había una bicicleta para comprar, no había un barbecue. Y eso también se refleja en la industria de la construcción, porque todo el mundo quería renovar su casa. Ya que pasamos todos tanto tiempo en ella y conocimos hasta el último detalle de la casa, todo el mundo dice, mira, para el próximo lockdown quiero tener una piscina, quiero tener un man cave, quiero tener un barbecue, quiero tener una barra, etcétera. Y también pues se dispararon los costos. O sea, luego pues viene la inflación mundial, que en Estados Unidos llegó hasta el 10%, de nuevo por los estímulos de Biden, claro, los intereses al 2%. Había dinero libre. Dinero por todos lados, o sea, no había un desloque también de lo que se pudo producir, porque muchas cosas fue que durante la pandemia no se pudieron producir muchas cosas. O sea, habían pues retrasos en cocinas, retrasos en la creación, en la construcción, o sea, en la construcción, o sea, en el procesamiento de varilla, o sea, que hay que derretirla, hay que hacerla. Los furgones estaban en los lugares equivocados, la mercancía en un lugar lista, pero los furgones estaban del lado de los consumidores en vez del lado de los productores. Así que había un disloque bien grande. Y ahora con los aranceles, pues es peor todavía. O sea, esto de los aranceles, o sea, para Puerto Rico es nefasto, porque nosotros somos una isla que no se produce minería, ni se produce ciertos tipos de cosas, que todo lo necesitamos para la industria de la construcción. Bueno, todo esto lo que hace es imposible hacer la vivienda nueva que hace falta a precio asequible, es imposible. Es muy difícil, a menos que tengas un componente como el que tienen los proyectos CBDG, que se paga un premium. Ayuda federal o un subsidio, algún crédito. Pero cada unidad nuestra está costando aproximadamente $500,000. Son apartamentos de un cuarto y un baño. Imagínate. De 808 pies. Tiene unas áreas, es un edificio de 8 pisos, tiene unas áreas comunes bien grandes, pasillos, escaleras de emergencia. 800 pies tiene que ser el edificio LEED, Certified, ADA compliant en todo. Las ventanas tienen que ser Miami-Dade Certified, lo cual con el sello, lo cual aumenta el costo increíblemente. El proyecto tiene que tener redundancia, planta completa. Esa planta tiene que tener pues un atenuador de sonido para los y así sucesivamente. O sea que una unidad de vivienda de esta está alrededor de los $500,000. Los salarios de los empleados pues también se pasaron 4 o 5 aumentos al salario mínimo, que crea una inflación, pero ahora mismo en la industria de la construcción nadie te va a trabajar por menos de $15 la hora, aunque no tenga unskilled labor, te va a salir en $15 la hora, pero tiene unos retos muy grandes. Siempre hay manera de ver las cosas. Ahora mismo comenzó la construcción de varios proyectos CBDG MIT, que son los proyectos en que el Departamento de Vivienda con fondos federales compra proyectos enteros o remanentes de proyectos enteros de 100 unidades en 100 unidades. Y esos tienen un presupuesto, creo que de $307,000, $310,000 por unidad. Incluye un sistema fotovoltaico y una batería. ¿Y eso es para también, venta o para renta también? Esas son es el Departamento de Vivienda que las va a comprar todas. Y después el Departamento de Vivienda, basado en su lista de personas que han solicitado, pues se encargará de venderlas individualmente. O no sé cuál es la segunda parte de ese plan. Yo no estoy envuelto en ese plan, pero sé que hay como unos 8 o 9 proyectos encaminados de ese tipo. Así que ese es las casas tienen aproximadamente 1,100 pies cuadrados, a lo que se traduce como unos $300 el pie. Que está bastante razonable para el concepto. ¿En qué zonas es que está esto? Alrededor, sé que hay unos cuantos proyectos en Naguabo, en Yabucoa. Es donde habían remanentes de proyectos. No remanentes de proyectos que quebraron en algún momento.
podría ser que quebraron o que se les acabó el financiamiento o que no había demanda en esa época. Pero sé que no hay ninguno que es vertical, no hay ninguno que sea de walk-ups y ninguno es urbano. Todos son en municipios más rurales. Single family. Son single family homes, creo que tienen 325 metros de patio y alrededor de 1.100 pies cuadrados. Es lo que tienen. 3 y 2. 3 habitaciones y 2 baños. Se ha argumentado también que, estando los costos como están, se dice que no es necesario hacer construcción nueva, que con arreglar las 200, 300 mil casas abandonadas que hay por toda la isla, se resuelve el problema, algo que yo también estoy en desacuerdo. Me gustaría su opinión al respecto. O sea, ¿usted cree que basta con simplemente buscar los estorbos, arreglarlos y decirle a la gente, múdese aquí? No hay suficiente... es mucho más fácil construir un proyecto de 100 en 100 que buscar 100 estorbos individuales con 100 condiciones diferentes, con 100 dueños diferentes. En el kilómetro 1.5. O que está con la columna corta o en zona inundable o que está a mitad demolido. Todas las propiedades en Puerto Rico lamentablemente tienen un dueño, ya sea un banco. Hay veces que son bancos que ni existen. Cagua Federal Savings Loan, Doral, o puede ser Cooperativa Jesús Obrero, y también tienen muchos gravámenes. Si la propiedad está ahí abandonada, quiere decir que la propiedad no pagó el CRIM por varios años, no pagó tal vez su hipoteca, no pagó la asociación de residentes, que también le pone un gravamen. Cuando vienes a ver, la propiedad tal vez está en litigio de sucesión, de que tiene varios dueños. Correcto. Tal vez uno de los dueños necesita un tutor. Porque mencionaste el CRIM. El CRIM pudiera ser un propulsor de que por lo menos estas viviendas salgan al mercado. O sea, el CRIM, fíjate una cosa, y mencionaste el CRIM anteriormente, creo que fuera del aire. Si yo arreglo mi casa, hago una piscina o poco placa, el CRIM me va a decir que tengo que pagar más. Sin embargo, el que la tiene abandonada por años ahí, el CRIM no le hace nada. Y si estás en un condominio, pagas más CRIM que si estás en una casa individual, aunque estén en una zona de igual valor. ¿Qué rol puede jugar el CRIM, si acaso, en ayudar a mover mejor este inventario? Varios. El CRIM en otras jurisdicciones, y de nuevo voy al New York Tax Authority, New York City Tax Authority. El CRIM, el New York City Tax Authority le trata de echar el guante a la propiedad antes de que llegue el banco. Y trata de poner su lien o su gravamen antes del banco, para estar de primero. Claro. O sea, allí sí que en Estados Unidos, también que los impuestos sobre la propiedad en Estados Unidos te genera una serie de beneficios. Por ejemplo, la escuela pública está basada en el distrito escolar que uno esté, y basado en ese distrito escolar es inclusive el pago de las contribuciones. Correcto. En el estado de Nueva York, mucha gente se muda a ciertos lugares en específico por la calidad de la escuela pública que tiene y de los servicios, tanto de patrullaje, recogido de basura. Para nuestra sorpresa, en Nueva York, en los suburbios pudientes de Nueva York, digamos Westchester County, Long Island, la electricidad es aérea, en postes. Y cuando vienen estas tempestas, como las que pasaron este fin de semana, o el mismo huracán Sandy, son las municipalidades o los condados, los counties, que arreglan esto de su pecunio y de los property taxes. La otra cosa es que todos los años retasan las propiedades. Correcto. Cuando el mercado está deprimido, tus property taxes bajan. Cuando hay una crisis inmobiliaria, se tasan hacia abajo, fluctúan. Intenta pedirle a ti tú un crédito al CRIM al día de hoy. Inclusive, cuando se inundan ciertas propiedades o pasa una tormenta y la baja de valor, se ajusta. Pero la mayoría de las veces se ajusta hacia arriba, obviamente. Pero es un proceso bien dinámico y no está politizado, que es la diferencia. Sencillamente funciona más como un banco o funciona más como una institución financiera tratando de optimizar los recaudos. Correcto. Que
un brazo político de algo. Entonces, el crimen, si estuviese con ese enfoque, podría rendirle mucho más. Entonces, lo que hay es que despolitizarlo, hacerlo, o tal vez que eso lo pasen a una alianza, pueden hacer una asociación con otras personas, pero hasta ahora las únicas alianzas que yo he visto en el crimen es vender la deuda incobrable a una compañía. Sí, correcto. He visto unas a través Vender de los años que se llama chavos. JER, o sea, y eso no va a ningún lugar. Entonces, volviendo al crimen. El crimen, las gestiones del cobro del crimen que yo veo son gestiones de cobro del crimen como cuando tú vas a vender un apartamento en un condominio y te piden la carta de que tú estás al día con tus pagos a la asociación, que es la carta que exige el comprador o la institución bancaria del comprador, la carta de no deuda. El HOA. Nosotros tenemos una transacción esta tarde y fuimos efectivamente al CRIM esta semana a buscar la carta de no deuda y de estar seguros que tenía el número de dueño, el número de parcela, todo correcto. Sí. Y ahí es que el CRIM cobra. Pero durante todo el tiempo que esa propiedad no se mueve o no se... Lo que está generando intereses o intereses que después hay que perdonarlos o intereses... Y la deuda del CRIM solamente va para atrás 5 años. Exactamente. La deuda del CRIM se borra. Prescribe. Prescribe, sí. Correcto. O sea, la deuda del crimen. Y en Puerto Rico las propiedades... Pero ¿cuántas propiedades tú tienes que a veces están en herencia pero tienen deuda de crimen? ¿La deuda de crimen entonces solo va para atrás 5 años? No, 5 años o que no están tasadas para efectos contributivos. Que eso pasa mucho en las áreas rurales. Correcto. Que no están inscritas o que no están tasadas, punto. Pero entonces, si tú tienes un reloj que dice que a los 5 años pierdes la deuda y borrón y cuenta nueva, pues tienes un problema. Para mí es un sistema bien ineficiente porque depende de la buena voluntad del ciudadano. No es una gestión proactiva que haga la agencia gubernamental. Mi opinión. Me puedo equivocar. Sí. Para mí el CRIM y el Fondo del Seguro del Estado son las dos agencias del gobierno que más posibilidades tienen de ser autosustentables y de generar una gran plusvalía al país. Eso es cierto. Ambas. O sea, creo que el Fondo del Seguro del Estado hay una cantidad de oportunidades gigantescas de dar un mejor servicio al patrono, también al empleado afectado, que esa es la razón de ser del Fondo del Seguro del Estado, es brindarle un buen servicio médico y de recuperación al empleado lastimado. Es como el Departamento de Educación. La misión del Departamento de Educación es pública, es de dar una educación de excelencia y de calidad a la población libre de costo, pero al final del día lo que se convierte es un monstruo de pagar rentas, de pagar consultores, de pagar salarios, de pagar uniones, de pagar beneficios, de pagar consultores de esto, de lo otro. Y al final del día creo que era algo como un 10-15% del presupuesto entero de la agencia, era lo que llegaba al estudiante. Por eso es que hay tanta alarma entre los padres, especialmente que en Puerto Rico como el 40%, el 30% de los niños los ponen bajo educación especial, que requiere otro tipo ya de inversión y de ayuda. Pero volviendo al CRIM, el CRIM tiene una oportunidad y tú estás en esto de la tecnología y la digitalización. O sea, el CRIM tiene un sistema digital, catastro digital, tiene esto, pero hay una gran cantidad de propiedades, como tú mencionas, que no están tasadas, o están mal tasadas, o no están tasadas. Otros problemas que hay, y un problema grande que nosotros tenemos, son dos. La última unidad que se vende en un proyecto, esa unidad coge el número de catastro de la finca entera. Correcto. Y cuando voy a vender la próxima unidad, tengo que hacer malabares para poder arreglar de nuevo el número de catastro y que ésta tenga el número de catastro correcto para yo poder vender y enajenar más unidades. Otra situación que hay ahora... Espérate, ¿y cómo eso cómo tú puedes
Ellos son los que te asignan el número. La finca tiene un número de catastro y cada vez que tú creas una... un solar nuevo. Una unidad nueva, Ajá. se segrega, se crea, Ajá. esa tiene un número de catastro. Pero por alguna razón el sistema del CRIM, muy comúnmente, especialmente nos pasó en las Ramblas, la última unidad que se vendía era la que se llevaba el número de catastro de la finca completa. El que tiene la finca desde hace 20, 25 años. El remanente. Wow. Correcto. Otro problema que tenemos es que cuando se pasó la ley, entiendo que es la ley 169 del estímulo a la vivienda, que daba 5 años sin tener que pagar CRIM, pues se somete en el CRIM las escrituras, se somete la exoneración contributiva, y el CRIM, cuando las personas van a refinanciar o van a vender, ven que tienen una deuda acumulada de 5 años para atrás. Y esos clientes ahora tienen que contratar a un consultor o a un perito para ir un gestor para ir al CRIM a resolverle esa situación. Pero que el CRIM le impone la carga de la prueba a uno, cuando hay una ley que cobija todo ese tema. O sea, la ley dice, tú estás exento por 5 años. Dime la fecha, dime la escritura, dime la carta de exoneración, pero le impone a uno el peso de la carga de resolver eso. Y esa gestión le sale fácilmente, dependiendo el gestor, $500,000 tranquilamente. Por lo menos. O sea, porque es de no. muchas visitas, o el sistema está bajo, o el sistema lo están, rebooting. Pero una de las cosas más importantes es que en Puerto Rico la gran mayoría de las unidades de vivienda no pagan CRIM. Correcto, están debajo de los $15,000 esto. Pero son los que más beneficios reciben. Sí, es verdad. Porque en un condominio, el condominio paga el recogido de basura, paga su electricidad interior, no es el alumbrado de la calle, sino que tiene una cuenta comercial adentro del edificio, pagando esa luz. Tiene que pagar el recogido de basura, ¿okay? Y todo es más caro. Entonces, lo que hemos hecho es un pote bien pequeño. Es algo similar a lo que está pasando con las placas eléctricas, que todo el mundo tiene miedo de que va a haber menos personas para pagar la deuda a medida que las personas van poniendo placas y se van saliendo del grid o de la interconexión. Pues si cada vez hay menos y menos personas que pagan CRIM, pues tenemos un problema. Cuando vino la sobretasa de la ley 7, los que pagaban CRIM ahora pagaban el doble del CRIM. Exacto. Correcto. Por 3 o 4 años. Eso fue bajo la medicina amarga. Sí, del 2009 al 2012, al 2013. Sí. Todavía para hacer transacciones te piden la carta de no deuda de la ley 7. Correcto. Con todo y que el CRIM solamente puede ir para atrás 5 años. Pero creo que es una agencia, entiendo que va a haber un nuevo director ejecutivo ahora. Sí, Paniagua se fue. En el CRIM. Pero el CRIM obviamente es un brazo político de los alcaldes. O sea, es un brazo político financiero de los alcaldes. Una junta de directores en que hay 7, 9 alcaldes. El partido que está en el poder lo lleva. Y así sucesivamente. Oye, se nos acaba el tiempo, Alejandro. Creo que nos tenemos que ir. No, tremenda conversación. Gracias por las recomendaciones. Vamos a ver si podemos atender esta crisis de vivienda y escuchar un poquito las soluciones de quienes están ahí llevando a cabo los trabajos. Gracias, Giancarlo, por la invitación. Gracias, estar Alejandro. contigo. Hasta la próxima.